Buenas tardes, Brenda, Chayo, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Listas y puestas? Vamos a esperar que vayan llegando los demás. Hoy vamos a ver el encuentro de San Pablo con Cristo. Buenas tardes. Buenas tardes, Brenda. Y es página 7 de sus manuales. Ahí por si gustan llevar la secuencia de donde vamos. Es el punto 6, Pablo el Cristiano. 6.1, el encuentro, lo que vamos a ver hoy. Y primeramente Dios, también vamos a ver Pablo el apóstol, el punto número 7, 7.1 y 7.2. Es lo que vamos a alcanzar a tratar de abarcar hoy. Así que por si quieren seguir llevando sus notas, ya saben. Algo muy importante en la vida de todo buen cristiano es tener ese encuentro personal con Jesús. Si nosotros no vamos a la Eucaristía, pues no podemos tener ese encuentro con Jesús. Es algo difícil, porque en la iglesia es un lugar sagrado y es el lugar preponderante donde nos podemos encontrar con Cristo. Aunque ustedes y yo hemos aprendido que a Cristo lo encontramos en nuestra vida diaria, en el prójimo, en el necesitado, a leer las Sagradas Escrituras, pero sobre todo ahí en los sacramentos. Y el sacramento de los sacramentos es la Eucaristía, la celebración de la misa donde ofrecemos al Padre, nosotros lo ofrecemos al Padre por nuestros pecados al Hijo. Ese es el significado de la Eucaristía. Y este encuentro así personal con Cristo es muy importante en el momento de que todos queremos tener un cambio de vida. Así que le vamos a pedir esta tarde al Señor que nos dé ese encuentro con Él a través de 4 citas bíblicas, 5 que les puse. Hechos 9 del 1 al 19, Hechos 25, 22 del 5 al 16, Hechos 26, 12 al 20, la carta a los Filipenses 4 del 1 al 12 y la carta a los Gálatas 1, 13 al 24. Y todo lo demás trabajo que vamos a hacer va a ser ir a nuestros manuales, porque ahí viene una pequeña explicación de ese fenómeno que nos narra Lucas del encuentro que tuvo con Jesús San Pablo, a ejemplo de Abraham, a ejemplo de Moisés, a ejemplo de Isaías, a ejemplo de Jeremías, a ejemplo de Elías, y me falta otro profeta, Eliseo, que son personas que tuvieron un encuentro personal con el Señor muy marcado y que nosotros también lo podemos tener. ¿Cómo lo podemos tener? Queriendo. Recuerden que lo que busca el ser humano en la vida es lo que encuentra. Las personas que buscan dinero, comodidad, placer, lo tienen. Las personas que buscan enemigos los encuentran. Las personas que buscan amigos los encuentran. Nosotros estamos buscando encontrarnos a Jesús, pues lo vamos a encontrar, o ya, Él ya nos encontró, eso es lo importante. Así que eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Y pues vamos empezando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chayo, mande usted. Dijo el punto número 6, Pablo el Cristiano. Ajá. Gracias. Gracias. Es lo que vamos a ver, según yo, en la página 7 de sus manuales. ¿Cómo pongo el micrófono? Y primero, pues vamos a ir a nuestras citas bíblicas. La primera cita bíblica de hoy es de Ofelia y ya está con nosotros. Acuérdense, es
a Hechos 9 del 1 al 19, donde viene el primer encuentro que nos narra San Lucas. Este primer encuentro nos lo narra toda la iglesia. Los otros dos encuentros, Pablo es el que hace mención de ese encuentro personal que tuvo con el Señor. Y como les decía, algo muy importante para el cristiano es encontrarse con Cristo, porque nosotros no somos cristianos porque traigamos una medallita o nada. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo. ¿Cómo estás, Ofelia? Bien, buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Tienes tu cita bíblica, Ofelia? Sí, maestro. ¿O las compartes, por favor? Y buenas tardes a Sí. todos. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería tener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba en el camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad. Ahí te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Vete enseguida en la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Ananías respondió: Señor, he oído mucho hablar del daño de este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar preso a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le contestó: Ven, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como el pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró a la casa y le impuso las manos diciendo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron en los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró sus fuerzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Ofelia. Ahí está este primer encuentro que tenemos con el Señor, con Saulo. Y acuérdense, nosotros somos una religión del encuentro con una persona, no con un libro. Por ejemplo, el judaísmo es la religión del libro, que es la Biblia. El Islam también es la religión del libro, porque ellos parten del Corán. Nosotros no. Nosotros tenemos un encuentro con Cristo y entonces es cuando nos llega el libro a nuestra vida, que es la palabra de Dios. Hay mucha diferencia en esto, pero
Lo importante es que tengamos ese encuentro personal con Jesús. Y, por ejemplo, Moisés se encuentra a Jesús también en una luz. Bueno, a Yahvé. Acuérdense que había una zarza ardiendo que no se apagaba. Y es lo que le llama la atención a Moisés y le dice, Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es sagrado. En el libro del Éxodo capítulo 3. Y luego tenemos también a Abraham, que Dios llama a Abraham también a través de un fuego. Y aquí a través de una luz esplendorosa. Porque acuérdense que Jesús nos dice que yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Juan 8:12, todo el capítulo 8 del Evangelio de San Juan nos habla sobre la luz. El capítulo 9 del Evangelio de San Juan nos habla sobre la luz verdadera que trae Cristo a nuestra vida. Pero a veces nos agarra tan duro esa luz que nos podemos hacer como San Pablo, que quedamos todos encandilados y ya no sabemos para dónde vamos. Esta tarde pidámosle a Dios nuestro Señor que nos encontramos con esta luz verdadera, ¿sale? Y que Dios nuestro Señor nos enseñe a vivir con el que es la luz del mundo. Vamos a ir ahora con Yolis. La cita es de Hechos 22 del 5 al 16, pero no entró Yolis. ¿Quién gusta leerla, por favor? Hechos capítulo 22 del 5 al 16. Yo, Adelante, por favor. Cayo. dice, esto lo saben muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco. Y salí para detener a los cristianos que allí había y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco cuando a eso de mediodía se produjo un relámpago y me envolvió. De repente, una luz muy brillante que venía del cielo caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Entonces yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. El resplandor de aquella luz me dejó ciego y entré a Damasco, llevado de la mano por mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo, Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y en el mismo instante pude verle. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído, en adelante, su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados, invocando su nombre. Después de regresar a Jerusalén, mientras un día me encontraba orando en el templo, tuve un éxtasis. Vi un señor que me decía, muévete y sal pronto de Jerusalén, pues no escucharán el testimonio que les des de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo recorría las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias a Chayo. Ya tenemos dos encuentros ahí, ahí Pablo
está en el templo y está exponiendo el por qué habla de Jesús nuestro Señor. En el Evangelio, a nuestro Señor le dice a los apóstoles, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí y no me escucha a mí, sino al que me ha enviado. Pablo lo entiende muy bien. Nosotros, muy pocos católicos entendemos eso. A los domingos que vamos a la Eucaristía, que el señor cura o el padrecito o el vicario, el capellán nos habla, nos lee el evangelio, nos transmite el evangelio, no es el padrecito, el capellán, es Jesús el que nos está hablando. Y si todos pusiéramos esa atención al escuchar la palabra de Dios, nuestra vida sería muy diferente, el mundo sería muy diferente. Pablo sí lo entendió bien, porque acuérdense que Pablo empezó a investigar e indagar. Pablo no fue una persona de lo que le decían se creía, primero investigaba. A ver, ¿a poco sí es cierto que tres citas bíblicas hablan de la conversión de San Pablo? Ah, mira, sí es cierto. Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 22 y Lucas capítulo 26. ¿Dónde más se habla de la conversión de Pablo? Pues ahí lo tenemos en la carta a los Filipenses y en la carta a los Gálatas. 5 ocasiones donde Pablo habla sobre su conversión, sobre su encuentro personal con Jesús. A lo mejor tú y yo no platicamos mucho de este encuentro con Jesús porque no creemos que hemos tenido este encuentro personal con Jesús. Cuando yo empecé en estas cosas del Señor, iba a un grupo de renovación carismática. Yo no sabía que no se debería de leer la Biblia así, de abrirla de tin marín, de doping hueco, cada mácara, títere fue. Y pues las personas, pues a veces lo enseñan a uno de esa manera. Y a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y pues yo agarraba la Biblia así. Y siempre me salía Isaías 49, Isaías 49, Isaías 49, Isaías 49. Isaías 49 dice más o menos esto: yo te hice luz para las naciones, para que lleves mi nombre a los demás. Y me quedó tan claro esto en mi vida que dije, pues voy a llevar tu nombre a los demás, nomás dame las herramientas, Señor. Ya luego hice mis cursos de Biblia y sigo estudiando, sigo aprendiendo para llevar el bendito nombre de Jesús a los demás. Pablo fue lo que hizo, sale de todo lo que conocía él de Sagradas Escrituras, ahí empieza a tener ese encuentro personal con Jesús y eso empieza a enseñar en sus comunidades. Y como les decía, al leer la palabra, nosotros no nos encontramos con un libro, nos encontramos con una persona que es Jesús de Nazaret. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan sobre Jesús, nos hacen descubrir a Jesús, el Mesías, el esperado, el que viene a salvarnos, el que viene a ayudarnos. Esta tarde pidámosle al Señor que tengamos ese encuentro personal con Jesús, que todos los días tratemos de tener ese encuentro personal con Jesús, como Pablo lo tuvo, no nada más una vez en su vida, siempre. Por eso Pablo recorrió muchísimas millas y sin viajar en avión, millas, millas y millas y millas por mar, por tierra, recorriendo montañas, atravesando desiertos para llevar al Señor, pero sabía que el Señor estaba con él, que él lo acompañaba, que él estaba con él. Cuando Pablo estuvo enfermo, muy enfermo, nunca se dio por vencido Pablo, sino que siguió. Y llega un momento en la segunda carta a los Corintios que dice que, pues, él piensa que ya se puede morir, pero si le conviene al Señor que siga vivo, pues él sigue vivo para llevar su nombre, para que los demás lo conozcan. ¿Cuál es tu misión en esta vida? ¿Cuál crees que sea tu misión? A lo mejor si eres mamá vas a decir, a educar a mis hijos, ¿qué crees? No, esa no es tu misión. ¿Sale? Cuidar a mi esposo, tampoco. Cuidar a mi esposa, tampoco.
Nuestra primera misión es tener ese encuentro personal con Jesús. Y luego ya sí podemos educar a nuestros hijos, cuidar al esposo o la esposa, ayudarnos. Lo primero es tener ese encuentro con Cristo. ¿Y dónde lo encontramos? Ustedes ya saben, ¿verdad, Marisol? Los 5 lugares, ¿te acuerdas, Marisol, donde encontramos a Jesús? En tu vida, en la palabra, en los sacramentos, en el necesitado y cuando estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir ahora a la siguiente cita que no está Rebeca. Yo creo que se fue a comer a algún lado. Hechos 26 del 12 al 20. ¿Quién gusta leerlo? Hola, tengo. Adelante, Marisol, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Viajando en este empeño hacia Damasco, con autoridad y encargo de los sumos sacerdotes, un mediodía nos envolvió a mí y a mis acompañantes una luz celeste, más brillante que el sol. Caíamos todos a tierra, y yo escuché una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De qué te sirve tirar coces contra el aguijón? Pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Ponte en pie, que para esto me he aparecido a ti, para nombrarte servidor y testigo de que me has visto y de lo que te haré ver. Te defenderé de tu pueblo y de los paganos a los que te envío. Le abrirá los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y su parte en la herencia de los consagrados. No desobedecí, rey Agripa, a la visión celeste, sino que me puse a predicar primero a los de Damasco, después a los de Jerusalén, en toda Judea, y a los paganos que se arrepintieran y se convirtieran a Dios con prácticas válidas de penitencia. Por este motivo se apoderaron de mí los judíos e intentaron acabar conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso de coces es como golpes o patadas, ¿sale? Ok. Es como un sinónimo de patada o de golpe, tú, Marisol. Ok, Ah, gracias. nada más porque a veces cuando escucho alguna palabrita así que viene rara en sus Biblias, trato luego de buscar aquí en mi Biblia a electrónica y ya hay, este es un sinónimo. Bueno, nada más ahí para que, de todos modos, cuando escuchen alguna palabra que se nos haga rara, pues ya saben, aquí tengo a la mano mi diccionario bíblico teológico. Ya luego estoy buscando cómo compartírselos para que ustedes también puedan imprimirlo, lo más que son libros de 400, 500 páginas, pero es bueno tenerlo ahí para estudiarlo, no para tenerlo ahí en el armario. Bueno, vean ustedes, sale ese encuentro personal que Jesús tiene con el hombre. Decía San Agustín, cuando un hombre busca a Dios es porque Dios ya lo encontró. Pablo no sabía que Dios ya lo había encontrado a él. Pablo lo que quería era destruir esa secta, según él, que eran los nazarenos, que eran los seguidores del camino. Vamos a ir con Miriam para que vean todo lo que cambia la vida de San Pablo en Filipenses 4 del 1 al 12. ¿Nos ayuda, Abre, Señor, Miriam? mis labios, proclamará tu alabanza. Sí. Por eso, hermanos queridos y añorados, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así fieles al Señor. Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. A ti, mi fiel compañero, te pido que las ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo al servicio de la buena noticia, con Clemente y mis demás colaboradores. Sus nombres están escritos en el libro de la vida.
Tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, estén alegres, que la bondad de ustedes sea reconocida por todos. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, más bien, preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y también denle gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero y noble, justo y puro, amable y loable, de toda virtud y todo valor, lo que aprendieron y recibieron, escucharon y vieron. En mí póngalo, lo que escucharon en mí, pónganlo en práctica, y el Dios de la paz estará con ustedes. El Señor me llenó de alegría porque otra vez floreció su preocupación por mí. Siempre la tenían, pero les faltaba ocasión de demostrarla. No lo digo por estar necesitado, porque he aprendido a bastarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también en la abundancia. Estoy plenamente acostumbrado a todo, a la saciedad y el ayuno, a la abundancia y a la escasez. Palabra de Dios, te Alabado alabamos, Señor. Señor. Gracias, Miriam. El encuentro con Cristo nos debe de llevar a esa felicidad, a ese estar contentos. Que estoy enfermo, bendito sea Dios, que estoy saludable, bendito sea Dios, que tengo un carro del año, bendito sea Dios, que tengo una carcanchita, bendito sea Dios, que tengo una casita chiquita, bendito sea Dios, que tengo una mansión allá en Beverly Hills, bendito sea Dios. ¿Sale? Porque esa felicidad depende de ese encuentro personal con Cristo que cada uno y cada una de nosotros debe de tener. Y ese encuentro lo tenemos que buscar nosotros. Así nos dice nuestro Señor en Mateo 7:7 al 11. El que pide se le dará, el que busca encuentra y el que toca se le abre la puerta. Y es todos los días hay que buscar al Señor, porque luego se acostumbra uno a tener a Cristo y a Cristo hay que buscarlo todos los días, porque si no nos vamos haciendo comodinos y por eso no crecemos en la fe y por eso no podemos hacer milagros por los demás. Y por eso lo peor de todo es que no podemos hacer ni el milagro de nosotros de estar contentos o contentas, felices, porque nos vamos dejando a perjudicar por el mundo, el demonio y la carne, que son los enemigos naturales del hombre para que no busque a Cristo, porque ellos nos venden unas felicidades efímeras que son así como una droga, ¡fu! Pero se pasa y ya, y se pasó. A uno les duran más, a otros les duran poquito menos, pero tarde que temprano resulta que la gente descubre que está vacía. Porque San Agustín lo dice, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está quieto hasta que descansa en ti. Pablo no, Pablo, acuérdense, se pone en camino y no se da por vencido y no dijo, ay, sí, ya me encontré con Cristo y con esta clase basta, no. Siguió buscando y siguió luchando, cómo tener esa fe sólida. La fe sólida que les decía hace un momento, para poder hacer milagros por ti y por los demás, es esa formación básica del hombre, del ser humano, de la mujer. Ustedes vean los grandes maestros en las universidades, en las escuelas. Son grandes maestros no porque estudiaron nada más una vez la lección, sino que la estudiaron, la comprendieron, la aplicaron y luego buscaron otras maneras de comprenderla y aplicarla y darla a conocer. Y eso es lo que hace Pablo con ese encuentro personal con Jesús. También por eso tenemos este encuentro de Pablo 3 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Para que nosotros como católicos cristianos no nos demos por vencidos de que, ya me encontré con el Señor. Ya con eso tengo, no. Acuérdense que todos los días tenemos que cambiar, todos los días cambiamos biológicamente y también tenemos que cambiar espiritualmente y tenemos que nosotros aventajar. En el mundo de la espiritualidad siempre tenemos que caminar hacia, vamos en ascenso, en ascenso, en ascenso.
Y si no, de repente tú y yo nos cansamos de buscar, de indagar, pues empezamos a bajar de nuestro grado de espiritualidad y ya no podemos hacer el milagro de encontrarnos con Dios todos los días. Porque el que busca encuentra y el que toca se le abre. Gálatas 1:13 al 24. ¿Quién gusta leerla? Porque Margarita, hoy viene su hijo de fuera y no entró. ¿Quiere que la lea, maestro? Sí, Lupita Pinzón, por favor, gracias. Muy bien. Gálatas del 13 al 24. 13 al 24. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrancarla. A ver, perdón. Usted trataba de pagar la religión. Y de Dios y trataba de arrancárselas. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de ahí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a la región de Siria y Cilicia, de manera que las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente. Tan solo habían oído decir de mí, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir. Y glorificaban a Dios por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita Pinzón. Gloria a ti, palabra de Dios. Alabamos, Señor. De nada, maestro. Gracias. Pues miren, en su manual, al final de la página 7, ahí vamos a ver a esta vocación que está desmenuzada aquí, o sea, paso por paso. Esto se llama una exégesis. La exégesis es buscar cómo poner en práctica lo que acabamos de leer. Nos vamos a basar en Hechos 9 del 1 al 19. Pero eso lo vamos a ir aplicando a nuestra vida. Acuérdense, dice, entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. ¿Qué es eso que respirando todavía amenazas de muerte? Que iba bien encamionado, bien enojado, ¿sale? Ya en español. Iba que se lo llevaba la que no lo trajo porque los seguidores de Jesús iban creciendo y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. ¿Para qué los iba a llevar? No para matarlos, acuérdense, para invitarlos a que recomponieran el camino del judaísmo. Claro, los golpeaban, ¿sale? Y cuando las personas no decían, no se retractaban, le pasaba lo que le pasó a Esteban.
Y ellos decían, no lo matamos, pues no quiso cambiar, pues el Señor dice que a las personas que contaminen al pueblo tenemos que expulsarlas y apedrearlas. Esto pasa en el libro de Josué. Dios había dado una orden de que no agarraran nada de la tierra que estaban conquistando, y hubo una familia que se quedó con unas cositas de ese pueblo, y por eso empezó a perder el pueblo de Israel, empezó a perder las guerras. Y Josué les dice, a ver, alguien aquí, dice Dios que alguien se equivocó y que se quedó con las cosas. Y la familia dice, nosotros fuimos, y lo sacan a todos fuera del campamento y lo apedrean, porque iban a echar a perder el judaísmo, el seguimiento de Dios. Y por eso Pablo dice, él estaba consciente de que esa era una orden de Dios. ¿Por qué Dios daba esas órdenes? Pues para que no se contaminara el pueblo. Allá por ahí en un imperio, había personas que vendían droga, que mataban, que robaban, y el gobernante dijo, llévenlos todos a la plaza y los ejecutan a todos porque estaban echando a perder la sociedad. Eran épocas muy extremas, ahora pues ya no entendemos eso nosotros. Pero en aquella época que se supone que eran más salvajes, miren, más vale que muera uno y que no todos perezcamos. Así lo dice en el libro de San Juan capítulo 11, cuando las autoridades judías dicen, conviene de que Jesús se muera y no toda la nación perezca. Por eso Pablo hacía lo que hacía. Y acuérdense, el camino es el primer nombre del cristianismo. Camino no es un nombre que indica una ideología, sino una vivencia, la conducta de un hombre, el seguimiento de alguien. En pocas palabras, los que viven una experiencia personal con Jesús y lo siguen a él, que es el camino. Juan 14:6. Pablo por eso también le decía a las comunidades, imítame a mí como yo imito a Cristo. ¿Sale? A hablar de Dios para todas las épocas, no decirle a la gente, ándale, arrímate a Dios, sino mira, vive como yo vivo. Pero pues es difícil porque pues todos tenemos que luchar contra el mundo, demonio, la carne y nuestros propios pecados. Pero si de verdad creemos que Cristo ya venció nuestro pecado, y que pagó por él, vas a ver qué vas a decir a los demás, imítame a mí como yo imito a Cristo. ¿Y en qué debe de imitar los demás a ti que imitas a Cristo? Pues en ayudar al otro, en tener compasión por el otro, así de fácil y sencillo. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo rodeó una luz venida del cielo. Como dijimos anteriormente, esta es una manifestación propia de la teofanía del Antiguo Testamento. Una teofanía es una manifestación de Dios en la Sagrada Escritura. Viene en el libro del Éxodo que les decía de Moisés, capítulo 3, versículo 2, y el profeta Isaías cuando Dios se le manifiesta en el templo y que ve unos serafines y que dice, ¡ay de mí, que soy un hombre de labios impuros! Y corre un ángel y le pone a Isaías un carbón ardiendo de una fogata que estaba ahí y dice, mira, ya no digas que eres un hombre de labios impuros, porque la palabra de Dios ya tocó tus labios. Con este suceso, Pablo está consciente de que no es él quien va a Jesús, sino que es Jesús quien va hacia Pablo a través de un encuentro sobrenatural. ¿Y dónde nosotros tenemos ese encuentro sobrenatural? Pues cada que respiramos, ahí está viniendo Dios a nuestra vida, cada que leemos su palabra, cada que recibimos los sacramentos, cada que descubrimos la necesidad del otro y cada vez que nos reunimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cayó en tierra. ¿Qué quiere decir esto? Es siempre la reacción inmediata de aquel que tiene un encuentro con Dios. Lo vemos en el profeta Ezequiel capítulo 1, versículo 28, en el libro de Daniel capítulo 8, versículo 17, y lo vemos en Marcos 1, 40 al 45, aquel
a aquel leproso que cae el rostro en tierra y le dice, si quieres puedes curarme. Y Jesús lo toca. Y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Se oyó una voz y se pronuncia el nombre repetido de aquel a que Dios llama. Lo tenemos en Génesis 22 cuando Dios le dice, Abraham, Abraham, o a Moisés, Moisés, Moisés. Y él respondió, Pablo respondió, ¿quién eres, Señor? El título Señor ya no solo se lo da Yahvé Pablo, sino que ahora también se lo da a Jesús. Porque acuérdense que ellos tenían la concepción de que Jesús, nuestro Señor, había sido un profeta del pueblo, pero era un profeta, hasta ahí llegó. Pero ahí cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús al que tú me persigues. Dice, wow, entonces él sí es Dios. Entonces los que lo están anunciando no están equivocados, los equivocados somos nosotros. Y por eso Pablo iba y reía y volvía a ir a las sinagogas para tratar de convencer a sus paisanos de que de verdad Jesús era el Mesías esperado en la Sagrada Escritura. Y él contestó, Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Con esta experiencia, Pablo se le aclara lo siguiente, primer paso, Jesús está vivo, por lo tanto Esteban tenía razón cuando dice, y vi a Jesús de pie a la derecha del Padre. Jesús está vivo y es lo que tú y yo nos tenemos que convencer. Pero ¿dónde está vivo? En tu vida, en la Sagrada Escritura, en el otro. Ahí está vivo Jesús en los sacramentos. Punto número 2, en la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Si se persigue a la iglesia, se persigue al mismo Cristo. La iglesia, acuérdense que la iglesia no estamos hablando de las piedras, de las construcciones. La iglesia somos cada uno de nosotros que somos templos vivos del Espíritu Santo. Mucha gente dice, voy a la iglesia y piensa que para ir a la iglesia tiene que ir al templo, ¿no? La iglesia es donde dos bautizados se encuentran en el camino, se saludan. Esa es la iglesia. Claro, ahí en la construcción, que es la iglesia, pues ahí nos ministran los sacramentos, nos ministran la palabra de Dios. Pero la iglesia somos cada bautizado, no se te olvide. Por eso Pablo también dirá, somos templos vivos del Espíritu Santo en la primera carta de los Corintios capítulo 3. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues aprender de la palabra de Jesús, a saber cómo reacciona él ante cada circunstancia, ante cada necesidad, ¿sale? Con estas palabras, Pablo entiende que este encuentro no es de conversión, sino de misión. Acuérdate, cada bautizado tenemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Primero, tener ese encuentro personal con Dios y dárselo a conocer a los demás. Esa es nuestra misión. Y por eso el Papa San Juan Pablo II decía que teníamos que volver a evangelizar, tener una nueva evangelización. La nueva evangelización es que tú y yo vivamos como Pablo, como Esteban, como Matías, como la Virgen María, como Pedro, Santiago, como Andrés, como Lucas, como Marco, como Mateo, como Juan el Evangelista, como Juan el Bautista. ¿Vale? Esa es la misión de cada uno de nosotros. Los hombres que iban con Pablo se habían detenido mudos de espanto, oían la voz, pero no veían a nadie. Esto significa que tanto Pablo como los demás se dan cuenta de la visión, pero solo Pablo comparte la misión. ¿Sale? O sea, por eso nuestro Señor también dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Qué se necesita para ser escogidos por Dios? Querer cambiar, querer ser mejor persona. Dios a todos nos habla igual que a ti y a mí. En la mañana, todos los que despertamos hoy en este día 18 de marzo, Dios nos habló y nos dijo, hey, te quiero mucho. Unos lo escucharon y otros no lo escuchamos por nuestra situación de vida que tenemos espiritualmente. Los hombres, el número 8
versículo número 8 del capítulo 9, estamos viendo, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos y no veía nada, lo llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco, pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Nuestro Señor dice cuando están en el huerto de Getsemaní, Pedro, ¿duermes? Hay espíritus que solo salen a ayuno y a oración. El ayuno es muy importante en nuestra vida espiritual. ¿Y cómo debemos de ayunar? Ay, es que yo ya no debo de ayunar. No, todos los días podemos ayunar de algo. Es hacer un pequeño sacrificio para conocer más a Dios. No nomás de alimentos, de críticas, de muchas cosas podemos ayunar todos los días. Pablo pasó 3 días en la más completa oscuridad, semejaba a un cadáver, se encontraba muerto para el mundo, pero solo estaba saliendo de su muerte espiritual, convirtiéndose en un hombre nuevo. Hay muchas personas que vamos por la vida, que nomás resollamos, comemos y dormimos y ya. Es todo lo que hacemos, porque vivimos muertos del espíritu. Y el encuentro con Jesús te da esa vida nueva en Jesús, esa vida espiritual. Y por eso las cosas las vemos bien todas, aunque estemos malos, aunque tengamos necesidad, sabemos que Dios tiene un plan en eso. Pero mientras tú y yo no aprendamos a hacer nuestros ayunos, y no estoy hablando de un ayuno de no comer en 40 días, ¿sale? Que esos ayunos que hacemos sean para el servicio del otro. ¿De qué te sirve a ti ayunar y ahorrarte 20 pesos o $2 de tu lonche? Y si te lo vuelves a echar a la bolsa, entonces no ayunaste. Nada más es algo estético en tu vida. El ayuno es para hacer el bien al otro. Por eso Madre Teresa de Calcuta decía que nadie hay tan rico que no pueda recibir algo, ni nadie tan pobre que no pueda compartir algo. Se ayuna para compartir. Y Cristo, miren, Cristo tan hermoso que dejó su comodidad en el cielo y vino y nos dio de su pobreza. Y con esa pobreza nos hace ricos a cada uno de nosotros. Nos lo explica San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías, él respondió, aquí estoy. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle recta, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira que está en oración y ha visto a un hombre llamado Ananías, entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Y fíjense, sin duda esta doble visión, Pablo Ananías, es literatura de Lucas, pues no hay antecedente de esto en el Nuevo Testamento. El Señor le contestó, vete, pues este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre a los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, y le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Es interesante ver cómo Lucas juega las frases del verbo llevar, que significa también sufrir. Por eso nuestro Señor le dice a sus apóstoles, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Seguir a Jesús, pues claro que es difícil, igual que tú que trabajas y que te levantas a las 4 de la mañana para irte a trabajar, te cuesta un trabajo, pues igual seguir al Señor cuesta un trabajo. Y si no estás dispuesto a pagar por eso que tienes que dejar, pues nunca vas a tener a Jesús en tu vida. Si a ti te toca entrar a las 4 de la mañana y dices, yo quiero entrar a las 6, pues no, te van a terminar corriendo de tu trabajo, tienes que cumplir. Y por eso las reglas con Jesús son esas, que vamos a pasar lo que Él pasó. ¿Qué pasó? Pues primero que se la pasó haciendo bien a todo mundo, ok, tú lo puedes hacer. Segundo, que tienes que pagar por las culpas de los demás. Yo no. Ahí como en Cuquillo, tú lo tuyo y yo lo mío, no, también tenemos que ofrecer nuestro sacrificio, nuestras enfermedades, por el perdón de nuestros pecados y de los del mundo entero. Y ahí nos unimos a la cruz de Cristo y entonces ya podemos resucitar con Cristo. Fue Ananías a la calle recta,
entró a la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino donde venías para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo, con la imposición de las manos y la oración de Ananías, recibe el bautismo y la confirmación. Recuerden que en esa época estaban los sacramentos, pero no como los tenemos ya ahorita. Ahorita ya tenemos 2000 años, por eso los tenemos ya ahorita. Antes no, la gente llegaba y que nos queremos bautizar. Y cuando Pedro sale en el Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo a la iglesia, sale Pedro, perdón, y ese día se bautizan 3000 personas. Ya después se fue dando orden a esto. ¿Sale? A los sacramentos como lo tenemos, que tenemos que ir a recibir unas pláticas, muchas cosas. Pero que antes no se usaba porque acuérdense que el Espíritu Santo es el que va dirigiendo la iglesia y él va iluminando a nuestros pastores, a nuestros obispos, al Papa, para que cada día nuestra enseñanza esté más clara y que nos convenzamos de verdad que tenemos que ser santos como Dios es santo. 18, el versículo 18 dice, al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó, fue bautizado. Caer las escamas de los ojos significa que ya tiene otra visión del mundo, que comienza una experiencia personal de vida vivida con Cristo. 2 regalos pues ha recibido Pablo el día de su bautismo: el don de la vista, que no fue solo su recuperación física, sino la comprensión vivencial de la persona de Jesús, y el don abundante del Espíritu Santo. ¿Por qué son cristianos? Es que estoy bautizado. No, ¿por qué eres cristiano? Porque quiero ser como Cristo, punto, ¿sale? ¿Y cómo es Cristo? Tú y yo ya la sabemos. Misericordioso, no juzgamos, siempre perdonamos y debemos de tratar bien a todo mundo. Perdón. Y acuérdense que muchas personas nomás vemos con los ojos del cuerpo, pero estos ojos no nos alcanzan a dar una perspectiva de aquí a 100 cuadras, a 100 metros, a lo mejor es mucho. ¿Qué tenemos que aprender a ver? ¿Qué es lo importante en la vida? Lo importante en la vida es ese encuentro personal con Jesús y saber que estamos en esta vida para facilitarle la vida a los otros. Y es cuando tú y yo somos curados. ¿Sale? Cuando tú y yo somos curados por Cristo. Muchas personas que se enferman o están enfermas quieren curarse, pero no más quieren curarse ellos. Y eso no es de cristianos. ¿Sabían eso? Pues mira, qué bueno que si eres papá y estás enfermo y no están enfermos tus hijos. Qué bueno que si eres abuelo o abuela, estás enfermo y no están enfermos tus hijos y tus nietos. Pero como lo que más le preocupa al hombre con esas enseñanzas del mundo del demonio y la carne, que tú eres lo más importante, y al final vemos que Jesús, su persona, no le interesó. Por eso recibió 39 azotes para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Por eso Jesús nuestro Señor le pusieron una corona de espinas para que el pensamiento de Dios entrara en tu cabeza dura y en mi cabeza dura, que aprendiéramos a pensar en el otro. ¿Sabías eso? Para eso le pusieron la corona de espinas al Señor. Para esa divinidad de Cristo, que a mí nos entre aquí en la 100 y que aprendamos a pensar como Cristo, a ser como Cristo. Acabo de hacer un retiro espiritual de la divina voluntad y ahí nos explicaban esto de la corona de espinas del Señor. Y dije, wow, ponme tu corona de espinas, Señor, para pensar como tú y ser como tú, para ver las cosas como tú, Señor. Es muy importante seguir aprendiendo y seguir conociendo los misterios de Dios en nuestra vida. Tengo 20 años estudiando la pasión del Señor Jesús y nunca nadie me había dado una explicación tan hermosa como la que da Luisa Picareta en uno de sus libros sobre la corona de espinas del Señor.
tomó alimento y recobró las fuerzas, estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. ¿Cuál fue el alimento que recibió Pablo? La Eucaristía, el pan, el pan el pan Eucaristía y la sangre eucaristizada. Ahí está mañana vamos a continuar con Pablo el apóstol. A los 3 puntitos que vamos a ver. Ya mañana les pongo citas bíblicas para esto. Preguntas sobre este encuentro personal con Jesús. ¿Ya has tenido ese encuentro personal con Jesús este día, señora Imelda? No está la señora Imelda. Está en silencio. Norma, ¿ya tuviste ese? Maestro, es que no agarraba mi teléfono para ponerle la bocina. Ya ¿Qué me preguntó, perdón? que si ya tuvo ese encuentro personal con Jesús hoy, señora Imelda. ¿Hoy? Sí. Sí. Bueno, desde que me levanto tengo un encuentro con él en mi oración, en el rosario, en la Santa Misa, y ahorita pues es un encuentro muy especial también con su palabra. Muchas gracias, señora Imelda. Pidámosle a Dios que todos los días tengamos ese encuentro personal con Cristo y nuestra vida va a ser diferente. Y yo les digo a las que están y estamos enfermos, si queremos que Dios nos sane, sanemos a otros. Sale, no hay de otra. Sale, sí, tomémonos nuestros medicamentos, pero veamos cómo ayudar a otros a que se sanen, cómo le podemos facilitar la vida a los otros. Y es cuando Dios viene y nos sana y nos salva. Y Él nos va a, él de repente te manda los medicamentos, lo que tú y yo necesitemos. Pero primero aprendamos eso, de que para que Dios nos dé, nosotros tenemos que dar primero de lo que Él nos ha dado. Y se te dio la enfermedad, pues dile al Señor, pues bendito sea Dios, mira, qué bueno que me das esta enfermedad y no me morí de repente y me dio un infarto y taranta, tarararán, tan, tan. Nos está dando la oportunidad el Señor de purificar nuestras faltas, nuestros errores. Yo sé que todos ustedes son santos, yo no. Yo tengo que purificar muchas cosas en mi vida. Pero Dios nos está dando esta oportunidad a los que tenemos enfermedades, a los que ya tenemos más de 50 años, que pues ya estamos viejitos o ya estoy viejito. Ya voy de salida de este mundo. Qué bueno que Dios me está dando esta enfermedad y que me la ha dado desde hace muchos años. Entonces, aprende a curar a los otros con tu enfermedad para que Dios un día a ti también te cure. Y si no te curas, mira, ya sabes a dónde vas. Vamos al cielo. Así que ¿de qué te apuras para que dures? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes. Que Dios los bendiga. Gracias, maestro. Muchas gracias. Dios Hasta los bendiga mañana. a todos. Primero Dios. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Dios. En silencio. Estábamos en silencio. Ya la puse en voz. Dile adiós. Adiós. Que estén bien. Buenas tardes. Hasta mañana si Dios nos da licencia. Sí.